En la segunda mesa de concreción del primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México. Nos encontramos en la mesa de concreción correspondiente al eje de participación ciudadana y acceso a la información. Les comento brevemente, este proyecto está impulsado por el núcleo promotor del primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México, mismo que está integrado por la alcaldía Cuauhtémoc, el Info de la Ciudad de México, del área de Estado Abierto, Fundación Avina, X Justicia para Mujeres, Territorio Nómada y la Agencia Digital de Innovación Pública, así como de los integrantes del grupo asesor. Les recuerdo brevemente los ejes que estará atendiendo el primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México. Son estos 5, que es transparencia fiscal y contrataciones abiertas, gobierno digital y acceso a servicios públicos, medio ambiente y cambio climático, participación ciudadana y derecho a la información, que es la mesa en la que nos encontramos el día de hoy, género e inclusión. Recordando brevemente que el eje de género e inclusión se pretende sea transversal a todos y cada uno de estos ejes, esto con el efecto de ser lo mayormente posible inclusivos en este sentido y atender las necesidades de grupos históricamente vulnerados. Como les comentaba, el eje por el que nos estamos reuniendo el día de hoy es el de participación ciudadana y derecho a la información. Y les comento brevemente, estas son algunas de las problemáticas principales. Tuve un problema ahí con el audio. Listo. Dejé de compartir por temas de también la comunicación. Una disculpa. Ahorita estoy. Les comento muy brevemente las reglas de funcionamiento de las mesas. Las mesas de concreción están conformadas por las personas integrantes del núcleo promotor, del grupo asesor, personas enlaces de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y personas en general y expertos en cada uno de los ejes temáticos del primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México. Cada mesa de concreción deberá contar con la presencia de las instituciones públicas cuyas facultades y atribuciones se relacionan con el eje temático del que trata la mesa y las problemáticas a discutir, así como organizaciones de la sociedad civil cuyas agendas también se relacionen con estos ejes. Con la finalidad de asegurar la integración mínima establecida de las organizaciones, instituciones y personas invitadas, se podrá también enviar una persona en representación de estas entidades. Las votaciones de los acuerdos y toda la minuta que se desarrolle el día de hoy será hecha a través de la plataforma Menti y se les compartirá el enlace al final de la reunión para que se pueda hacer dicha votación y también podamos ver el desarrollo de esta. Les comentaba, les leo el orden del día, que sería como nos estaremos desarrollando durante el transcurso de esta mesa. Será una bienvenida, la lectura del orden del día, que es la fase en la que estamos, la presentación de las personas presentes y pase de lista, la presentación del análisis de las problemáticas, una ronda de intervenciones con un máximo de duración de 5 minutos por persona y abierto a todas las personas que deseen participar. Posteriormente, una ronda de conclusiones con hasta 2 minutos por personas para cerrar sus ideas y tener una retroalimentación sobre las participaciones de los demás. La lectura de los acuerdos recopilados a lo largo de la sesión y la posterior votación de los mismos. Y finalmente el cierre de esta sesión. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada a efectos de generar una memoria histórica y que esté disponible para su consulta para la posteridad. Sin más que agregar, me presento, yo soy Jorge Rodríguez Martínez, soy subdirector de Innovación Participativa en la Agencia de Innovación
la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y miembro del núcleo promotor del primer plan de acción de gobierno abierto. También nos acompaña Daniel Saavedra Yado por parte del Info de la Ciudad de México, y Eva, por parte de la agencia, nos acompañan aquí, Alicia Islas, por parte del núcleo, del grupo asesor del primer plan de acción de gobierno, Aranza Gamboa, por parte de X, Justicia para Mujeres, miembro del grupo del núcleo promotor, Miroslava Ortiz, miembro también del núcleo promotor, la licenciada Diana Nava Muciño, por parte de la Secretaría de Finanzas, el maestro Fabián López Ochipa, director de fortalecimiento institucional de aquí de la Agencia de Innovación Pública. También Zulema Ortiz, por parte del Info, Alfredo Méndez, también miembro del núcleo promotor, grupo asesor del primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México, y no sé si alguien más del núcleo, alguien quisiera tomar la palabra para hacer una introducción de esta mesa. De mismo modo, si gustan, ya sea a manera de texto en el chat del grupo, colocar su nombre y la institución o la organización que representan a efecto de pase de lista, o hacer uso de la voz, cualquiera de las dos formas es bienvenida. Queda abierto el micrófono para quien guste participar. Muy buenas tardes, yo soy Gabriel Cervantes, director general de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Alguien más que quiera participar, tanto del núcleo del grupo asesor como de quienes nos están acompañando? Sí, Alicia tiene la mano levantada. Alicia, por favor. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, en un trabajo que hemos realizado en conjunto, BIOS, Alfredo que está aquí de BIOS, y yo respecto al trabajo que se hace en el grupo asesor y con el eje de participación y acceso a la información, nos gustaría compartir muy brevemente algunos hallazgos que tuvimos sobre los 38 compromisos que se pudieron o que se han vinculado en un primer ejercicio a este eje. Entonces, no sé si pudiera compartir pantalla de manera muy rápida. Entonces, bueno. Nosotros encontramos en el eje participación y acceso a la información que tenemos, como les comentaba, 38 propuestas, de las cuales hay más de 5 que se encuentran o que pueden ser ubicadas en otros ejes o que ya tienen una perspectiva muy específica de lo que se podría hacer y no necesariamente esa perspectiva tiene suficientes detalles para poder abordarla, o bien no entraría esa solución en este eje. Encontramos que dentro de las propuestas que tenemos, la mayoría está ligada a temas de difusión de información, que denominamos nosotros como categóricamente transparencia y rendición de cuentas, o con el fortalecimiento o creación de mecanismos de participación ciudadana local. Frente a estos elementos o este tipo de compromisos que encontramos, para nosotros habría 3 grandes formas de poder trabajar. Lo primero es considerando ejemplos de compromisos como hay programas sociales de los que no se tienen datos, ¿no? Obviamente con otros tipo de narrativa. Lo que podríamos hacer es considerar plataformas que ya existen que brindan esta información o áreas de donde las instituciones ya cumplen con dar esta información y acercarnos más con estas instituciones para poder ciudadanizar más este tipo de plataformas. Otro elemento que consideramos que pudiera ser de utilidad es generar mecanismos de información más cercanos o amigables a la ciudadanía. Documentos de guías, rutas de proceso, ABCs.
De igual manera, en algunos casos que se pide seguimiento sobre algunas posibles fallas en políticas o espacios que pudieran generar dudas o elementos de corrupción, bueno, ahí podríamos, por ejemplo, utilizar herramientas de semaforización y georreferenciación sobre algún proceso o algún trámite en específico. Por supuesto, y derivado también de otras ideas que han salido en otra mesa, la idea de poder generar de estas propuestas convenios que faciliten que se puedan llevar a cabo. Adicionalmente, tanto envíos como desde mi perspectiva, es necesario poder empezar a establecer este diálogo con las instituciones que estén dispuestos a entrar en comunicación con la ciudadanía para poder guiar esto. Adicionalmente, bueno, con respecto a los compromisos que pueden tratarse con estas herramientas de ABC, guía, semaforización, georreferencias, que hay 8 compromisos de transparencia y rendición de cuenta, 8 mecanismos de participación ciudadana local. De esos 8, hay 2 que están concretamente ligados a un proceso de participación ya existente en Ciudad de México, que es el presupuesto participativo, y tenemos 6 en materia inmobiliaria y de movilidad. Si bien esto pudiera considerarse en otro eje también de gobierno abierto, derivado de la demanda o la problemática identificada, es que consideramos que sí pertenecen a este eje. Adicionalmente, hay compromisos o hay propuestas para compromisos que no son muy claras. La gente simplemente solicitó que den más información. Entonces, es necesario establecer comunicación con ciudadanos que hicieron estas propuestas para poder conocer cuál es la finalidad, y de manera general consideramos que algunas de estas propuestas pudieran incluso dárseles atención o cauce a través de la incorporación de cierta información o el trabajo de cierta información en plataformas que ya existen, o que se pudiera fortalecer, ¿no? Por ejemplo, elementos como del SWAC u otro tipo de plataformas de información pública. Es necesario también reorientar 4 compromisos, 4 propuestas de compromisos que tenemos en nuestros ejes. Y eso sería como el diagnóstico en general que hicimos desde BIOS y yo en el grupo asesor. Alfredo, por favor. Hola a todos, todas. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Alfredo Méndez, soy director de proyectos de BIOS, Participación Política y Desarrollo AC. Y prolongando un poco la exposición de Alicia, tal vez es pertinente explicarles un poquito cómo es que conceptualizamos estas categorías. El punto de partida es, hay algunas propuestas, a veces también problemáticas más o menos identificadas por parte de las personas quienes amablemente escribieron y respondieron ante el cuestionario que emitimos desde este grupo, desde esta convocatoria de gobierno abierto. Y en función de ello es que consideramos que para darle un poco más de estructura, era bueno agrupar estas propuestas en temáticas generales, porque puede ser un poco amplio, a veces hasta un poco caótico, el tratar de dar respuesta una, por 2 razones básicas. Uno, por la diversidad de propuestas que se están tocando. Y 2, porque algunas no son propuestas concretas o problemas identificados de manera puntual. Todavía hay ambigüedad, ya decía Alicia, hay algunas propuestas, por ejemplo, que hablan sobre que falta información, así de amplio, ¿no? Entonces, al ser un poco ambiguo todavía algunos elementos, consideramos que meterlas en estos grandes casilleros de mecanismos de participación mecanismos de participación ciudadana local, que también implica participación en general, elecciones, transparencia, creemos que por lo menos el tema inmobiliario fueron los 3 grandes temas en donde la gente volcó opiniones o propuestas. Ahora, el cómo solucionarlos, ese justamente es el tránsito que quisiéramos hacer con todas y con todos ustedes. Hay muchas maneras de poder darle salida a estas problemáticas identificadas. Puede haber, como ya también lo mencionaba Alicia,
propuestas de comunicación o de difusión, de divulgación de las plataformas ya existentes, de los elementos ya existentes en los sujetos obligados, o puede haber también alguna propuesta para generar nueva información, presentar la información ya existente de otra manera, sistematizarla de otra manera para acercarlo a la ciudadanía, generar plataformas, no sé, hay mil formas de llegar a esas soluciones. Lo que presentamos aquí, más allá del listado de propuestas que mandó Ciudadanía, pues es este esquema general de cómo agrupamos las propuestas en 3 categorías, más las de que se pueden, las otras 2 que tienen que ver con hilarlos a otro eje, o que no había suficiente información como para entender a qué se referían. Y la otra que era como que es tan específica la petición que se tiene que contactar a las personas, porque algunas hablaban casi de procesos de incidencia política pública, que está súper bien, pero es demasiado específico como para poderlo englobar en alguna de las otras categorías, y tal vez sería imprudente rebotar la idea con quien lo haya propuesto, ¿no? Y bueno, en general solamente quería hacer esas aclaraciones, agradecer otra vez su tiempo, y estamos aquí a disposición de cualquier cosa. Muchas gracias. Alicia, por favor. Sí, nada más un punto que se me había pasado también, y con respecto a esta transversalización de la materia de género, también por la naturaleza en la que están sometidas estas propuestas, todavía no tenemos un elemento muy específico de cómo se podría hacer esta incorporación. Sin embargo, justo también nos gustaría, pues, en este espacio, si hay algún elemento que consideran que pudiera abonar en este sentido, pues, para poderlo considerar y poder, pues, seguir desarrollando como este trabajo de posibles propuestas. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Vi una manita. Fabián, por favor. Sí, hola a todos, buenas tardes. Pues gracias al equipo de BIOS por esta introducción que nos hicieron de las problemáticas que se presentaron. Creo que es bastante valioso el ejercicio que se hizo de analizar las propuestas que llegaron de la ciudadanía, y de parte de la agencia digital. Les podemos comentar que si bien ha existido también un esfuerzo muy importante por fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de una plataforma denominada, que ustedes ya conocen bien, Plaza Pública, que fue donde se realizó la consulta digital. También es cierto que existe una ligera desconexión con algunas alcaldías y con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es quien también tiene rectoría de algunos procesos participativos más formales. Entonces, de parte de la agencia hemos tenido ya algunas conversaciones con el Instituto Electoral para poder vincular la plataforma Plaza Pública con procesos de participación ciudadana ya enmarcados en la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, es una conversación que va un poco lenta, derivado de los cambios que han existido en el Instituto Electoral, en el equipo de la Dirección General de Participación Ciudadana. Entonces, creo que este sería un gran esfuerzo que podríamos tratar de implementar, que sería vincular los mecanismos de participación ciudadana formales, los que están en la Ley de Participación Ciudadana y la ley electoral, con los que tenemos que son un poco más informales o no vinculantes, que son los que están en la plataforma Plaza Pública. Ese me parece que sería un gran esfuerzo poderlo hacer. Y el segundo esfuerzo que podemos hacer y que debemos lograr es vincularnos un poco más con alcaldías. Aprovechando también que está aquí Gabriel Cervantes, que también pertenece a una alcaldía, podemos empezar a establecer mecanismos que nos permitan fortalecer este tipo de actividades de participación ciudadana, ¿no? Sabemos que el Instituto Electoral tiene ya incluso una, que es el de Enchula tu Colonia, que es derivado del presupuesto participativo. Es un ejercicio que cada año se ha fortalecido más. Y aprovechando que también aquí está Diana Nava, creo que también ella puede exponer un poco más sobre este tema de presupuesto participativo. Sin embargo, creo que desde el lado de la agencia, creo que existen ya esfuerzos bastante útiles que podemos aprovechar esta mesa de trabajo para tratar de fortalecerlos aún más. Yo pensaría que el esfuerzo más grande e importante que debemos hacer es de vinculación con otras entidades, con otras dependencias, alcaldías, para poder llegar a más ciudadanos y que más ciudadanos se enteren de que existen mecanismos. Digo, finalmente también hemos tenido buenos logros. Creo que, por ejemplo, el tema de la consulta de la Glorieta de la Palma fue un gran éxito. Y han habido otros tantos proyectos de participación ciudadana que han tenido bastante éxito. Y yo creo que el objetivo sería replicar este tipo de ejercicios, pero aparte llevarlos a otras materias, ¿no? No nada más se quede en sustituir la palma por un ahuehuete,
sino en temas que ya afecten directamente al ciudadano, ¿no? Del día a día. Ahí no sé si alguien me quiera complementar. Muchas gracias. Agregar. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre lo que comentaba Fabián, en específico sobre el presupuesto participativo, nosotros hemos tratado de trazar el gasto y el seguimiento en los contratos de adquisiciones que se realizan para poder suministrar todos los bienes y servicios que se aprobaron en los proyectos. Entonces, justo desde este año, nosotros hemos incorporado un seguimiento de las compras que llevan a cabo las alcaldías para poder ver cuáles de estas están ligadas a un proyecto de presupuesto participativo y poder tener la información hasta precio unitario. Y esto con el objetivo de poder establecer un mecanismo cada vez más confiable que en el corto plazo podamos tener información disponible y que la ciudadanía pueda saber en qué se está aterrizando al final, en qué bien y servicio en concreto los proyectos que aprueban en ese sentido. Muchas gracias, Diana. Alicia, por favor. Sí, gracias. Y en este sentido, Diana, fíjate que al hacer la revisión de los compromisos, los que están vinculados directamente con el presupuesto participativo, señala la ciudadanía que esta información no existe. Claro, ustedes comentan que existe y está. Entonces, tal vez lo que está pasando ahí es que no es todavía muy claro cómo es el proceso, todavía no tiene todavía este alcance para que los ciudadanos pudieran buscar. ¿Tú crees que habría alguna forma a lo mejor de dar más esta cercanía para que los ciudadanos pudieran plantear un elemento en el que ellos pudieran conocer de manera más fácil o más amigable esta información? Sí, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría de Administración y Finanzas comenzamos con pues dos enfoques, ¿no? Uno es desde la parte del presupuesto y cómo se integra y que está asociado al presupuesto participativo, la asignación de recursos, y esto de acuerdo con todas las determinaciones del INE y el calendario que va fijando, ¿no? Y por otra parte es finalmente cómo se ejecuta el gasto, ¿no? Que yo, desde mis atribuciones, que solo están enfocadas en adquisiciones, pues justo sabemos que hay como dos formas principales de llevar a cabo estos gastos, ¿no? Ya sean por obra pública o por adquisiciones, que tienen dos legislaciones completamente diferentes y entes rectores también diferentes. Entonces, nosotros, a partir de toda la información y calendario del INE, vimos cómo aterrizar el seguimiento desde finanzas en la parte de adquisiciones y el programa anual de adquisiciones. Y esto en un estado todavía incipiente, en el sentido de que nosotros empezamos a sistematizar esta información y pues todavía no cumple con todos los criterios para poder ser publicada, porque incluso apenas estamos viendo cómo categorizarla, cómo etiquetarla y todo esto. Un punto yo creo que podría ser importante sería que a través del info de la CDMX y de los reportes que trimestralmente se publican a través de la página de transparencia, pudiera agregarse algún identificador que permitiera saber cuando algún contrato está asociado a un proyecto de presupuesto participativo, como nosotros lo estamos haciendo en términos de seguimiento interno del gasto en este rubro. Y yo creo que si se adoptara alguna medida así, que fuera de aplicación general, que también rigiera los contratos de obra pública, ahí podremos aprovechar el cumplimiento de obligaciones que ya están a nivel legislativo en términos de transparencia para incorporar un dato adicional con el que se puedan generar análisis y estadísticas, y además que ya es una página que está disponible, que ya es de mayor consumo, si se puede decir, ciudadano, de personas interesadas. Entonces yo creo que podría verse cómo mejorar esos formatos existentes para poder asociar al presupuesto participativo. Muchísimas gracias, Diana. Por parte del info o alguien más que quiera hacer uso de la palabra con relación a esto que comenta la licenciada Diana Nava. Sí, gracias, Jorge. Gracias, Diana, por la propuesta. Pues justamente lo que podríamos tratar de hacer es como de manera
¿cómo decirlo? Como en un lenguaje más pues, sencillo, más claro, más pues, amigable y de manera proactiva, que esa información estuviera disponible, a lo mejor concentrada de alguna manera. Porque justo para que, en ese caso, o sea, transparentar, como indicas, la información de los contratos relacionados con este ejercicio de presupuesto y porque sí, si bien también se reporta los formatos de obligaciones, luego el tema de que, corrígeme si no, lo entendí mal, pero los formatos, eso lo tendríamos que ver con la evaluación, pero hasta donde tenemos entendidos pues derivan directamente de los lineamientos. Entonces, se tendría que revisar esa parte para ver si se puede modificar. Pero lo que sí podemos hacer es esta información que está relacionada con presupuesto participativo y con contratos, de manera proactiva, conjuntarla en algún lugar y que sea de fácil acceso y fácil consulta para cualquier persona e incluso transparentarla en formatos de datos abiertos que sea consultable bajo los estándares que hay en la materia. No sé si quisieras complementar, Zule. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, en efecto, no como tal diría cambiar o modificar el lineamiento, creo que eso tiene su propia función, sino armar una especie de matriz, no sé, aquí las personas expertas, y colgarla de hecho el Info tiene un portal de datos abiertos o con atribuciones, donde podríamos hacer ese desagregado de información que deriva de esta obligación de transparencia para hacerlo como temático, ¿no? En datos abiertos, presupuesto para gasto, un presupuesto participativo o algo así, y que quede de manera desagregada ya sea en el conjunto de datos que también tiene la propia ADIP o el Info, no sé, ahí sería ver cómo unimos el esfuerzo, pero que derive ya de la obligación que ya existe, no hacer como algo más que no hay por ley en este caso, ¿no? Pero pues se da como el pasito más en proactivo con este tema o esta focalización, pues. Fabián, por favor. Sí, en ese sentido también propondría involucrar un poco más al Instituto Electoral, que si bien sabemos es un organismo autónomo, también sabemos que ellos tienen una cierta rectoría en este tema de ejercer el presupuesto participativo, en ejecutarlo a través de proyectos aprobados por ellos, a través de una comisión. Entonces creo que también vincularnos con ellos podría generar este beneficio de monitoreo, ¿no? Si bien Diana nos comenta que están haciendo un esfuerzo importante en estructurar la información derivada del presupuesto participativo, también podemos vincularnos con la Secretaría de Obras para también cuando estos contratos derivan en alguna obra pública, poder hacer lo mismo, tener información estructurada, pero más allá de eso, creo que uno de los compromisos que podríamos dejar o podríamos proponer sería proporcionar información estructurada durante el periodo de ejecución de este plan de acción sobre el resultado de los contratos que derivan de presupuesto participativo, pero también creo que hay un esfuerzo importante que también debe vincularse con el Instituto Electoral, que es justo cómo vincular o cómo acercar a la ciudadanía a que se involucre más con este tipo de proyectos, ¿no? Y que se puedan presentar más proyectos, que la ciudadanía se sienta más involucrada en este tipo de toma de decisiones. Ahí sé que quien lleva la rectoría de este tipo de consultas y de aprobación de los proyectos es el Instituto Electoral, entonces creo que ahí valdría la pena hacer una vinculación un poco más estrecha. Al igual que entiendo que también es, de alguna forma, cada presupuesto participativo está definido por alcaldías, pues creo que también ahí valdría la pena hacer una vinculación más cercana con alcaldías, como para definir qué proyectos están definiendo. No sé si vale la pena hacer un micrositio. Digo, el Instituto Electoral tiene ya uno, que se llama, y de hecho es parte del programa de Enchula tu Colonia. Sin embargo, creo que podríamos hacer uno que pudiera tener a lo mejor un poco más de información solamente de este tipo de contratos, ¿sí? Gracias, Fabián. Alicia, por favor. Sí, gracias. Y en este sentido que comentaba Fabián, también Diana, no, vaya,
Una preocupación que hemos externado en el mismo grupo asesor es justo por la temporalidad que tenemos, ¿no? Para poder echar a andar este tipo de cuestiones. ¿Qué factibilidad habría de, pues, ciudadanizar más este tipo de espacios que ya existen, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Enchula tu Colonia, que quienes conocemos el proceso y estamos metidos en ello, sabemos que la información la podemos consultar ahí, pero incluso para quienes estamos familiarizados a veces es complicado como ciudadanizar más, pero yo pensaría más caminar en este sentido para que también no caigamos en un tema de duplicidad de espacios, ¿no? Y además asegurar que quien se involucre en estos procesos tenga la certeza de que siempre va a estar ahí la información. Entonces, es un poquito como esta parte creo que sería importante. Y también, ya que estamos como en este sentido, ¿no? Antes de concluir y demás, creo que también una lógica similar podría operar, por ejemplo, con algunos otros compromisos que se ligan directamente con información que ya está en el SWAP o que puede difundirse de manera más amigable. O sea, creo que el SWAP también podría tener esta oportunidad de ciudadanización y también con los temas de proyectos sociales, que por ahí hay unos compromisos, creo que es importante pensar si habría esta oportunidad y más por el tiempo. Y en este mismo sentido, creo que también el poder lograr, como decía Fabián, esta coordinación o este alcance con las alcaldías para que ya no solo sea la información que el instituto muy bien tiene procesada o que difunde, sino también cómo se llevan los procesos ya en un nivel más micro. Creo que eso también sería otra parte importante. Muchísimas gracias, Alicia. No sé si alguien gustaría complementar o responder lo que Alicia comenta con relación a este tema de duplicidad. A mí, en lo personal, me parece que esto tendría que venir de un trabajo más fino, más de desarrollo por parte tanto del Instituto Electoral, el Info, la Secretaría de Finanzas y la propia DIP, de tratar de coordinar para compaginar esfuerzos y, como comentas, ¿no? Evitar el doble trabajo, evitar la duplicidad de espacios y utilizando ya los mecanismos y los avances en los trabajos que ya se están haciendo, ¿no? Tanto como el Info y la Secretaría de Finanzas tienen ya un trabajo avanzado en el tema de presupuesto participativo, pues entonces lo que nos quedaría sería tratar de compaginar este trabajo, estos esfuerzos, reforzarlos en la medida de lo que es la competencia de cada una de las dependencias que acabo de nombrar y tratar de buscar el espacio donde sea de fácil acceso y de manera ciudadana. Una de las dinámicas y uno de las maneras en las que este plan de acción tiene pensado implementarse es a través de hitos, ¿no? Entonces, me parece que a través de la consecución y planeación de estos hitos de una manera precisa, en el sentido de, primero, definir cómo tenemos la información y cómo procesarla, para después dónde canalizarla y cómo hacerla pública, ¿no? Entonces, en términos de qué tan asequible es, me parece que estamos dentro de un periodo de tiempo asequible para poderlo conseguir, más considerando lo que ya existe, los esfuerzos de la Secretaría de Finanzas para hacer este rastreo y este mapeo del ejercicio del gasto en términos de presupuesto participativo, los propios esfuerzos que ha venido desarrollando el Info en este sentido, y pues la agencia digital pues también tendría un trabajo ahí para tratar de ciudadanizar el tema. Alfredo, por favor, y luego Fabián. Sí, tratando de hilar un poco lo que platicábamos al principio con esto que ya está saliendo ahorita, creo que no es importante no perder de vista en materia de ciudadanización, por así llamarlo, dos elementos básicos. Uno, el lenguaje. Pensar a quién está dirigido los distintos elementos que estamos tratando de publicitar, porque no es el mismo para todas las personas, ni es el mismo nivel de información asequible para todas. Por lo tanto, el que exista la información ya disponible no garantiza de ninguna manera que pueda ser asequible para las personas. Dos, los formatos, los medios, las herramientas que se utilizan para hacerle llegar. De nuevo, que esté la información disponible en un portal, en algún lugar, no quiere decir que le va a llegar a las personas. Hay que pensar el cómo. Y creo que ahí es importantísimo pensar en campañas de comunicación, pero bien elaboradas, bien estructuradas, pensando hasta en una ruta de usuario.
cómo es que la gente busca cierta información, necesita cierta información y cómo es que podría tener acceso a ella. Porque si, o sea, en el trabajo que hemos tenido en estos años en BIOS, podemos asegurar que México, comparado con otros países, por ejemplo, de Centroamérica, tiene niveles de cumplimiento de información pública envidiables en ese tema, ¿no? El problema es cómo hacemos que esa información le pueda llegar a la gente. Están, pero no le llega, no es asequible. ¿Por qué? Pues creo que no debemos de perder de vista esto, pensar en comunicación. Por eso también hablábamos de un ABC, específicamente por el tema inmobiliario, por ejemplo, las personas, y bueno, no inmobiliario, sino en general, temas que tienen que ver con vía pública, con permisos para construcción, lo que preguntaba la ciudadanía era, ¿y cómo sé cuál es los permisos que dan? ¿Cómo sé que la persona que está usando vía pública puede usar vía pública? ¿Cómo es que le tengo que hacer para denunciar eso? O sea, la gente necesita y sabe que está en su derecho de saber ese tipo de cosas, pero no tiene a la mano esa información. Y de nuevo, si visitamos los portales de transparencia, porque ese ejercicio nosotros ya lo hemos hecho en Quintana Roo, por ejemplo, si visitamos los portales de transparencia de los sujetos obligados, vamos a poder encontrar las distintas normativas que te dicen cuáles son los permisos y licencias para construir lo que sea, ¿no? Ahí están, pero no es de entendimiento ciudadano. Si organizaciones que tienen cierto expertise sobre el tema les lleva meses entender este tipo de cosas por lo complicado que puede ser, las lagunas y demás, la ciudadanía más. Entonces, creo que sí es importante generar estos ABC en elementos puntuales que se desprendan de las peticiones ciudadanas de este ejercicio. Fabián, por favor. Sí, en ese sentido, Alfredo, quería tocar un tema del que comentó Alicia, pero también justo escuchando tu comentario, Alfredo, me parece muy importante. Y algo que creo que es valioso, que es un esfuerzo que hemos hecho también desde acá, desde la agencia, es que la información pública que los entes obligados tienen que presentar en el portal de transparencia no solamente sea a través de Exceles, porque realmente lo que se sube son Exceles que tienes que cargar por algún artículo, alguna fracción, y de ahí subes la información. Muchas veces esa información no está homologada, no la puedes cruzar con otra información, incluso corriendo un código en R tampoco te permite hacer como esa conexión de información, ¿no? Lo que hemos estado a hacer en el portal de datos abiertos es justo tener información homologada de todas estas obligaciones. También es un trabajo que hemos venido haciendo constantemente. Y algo que nos hemos enfrentado justo con el portal de transparencia, con el portal de datos abiertos de la ciudad, es que existe diferente audiencia para el tipo de portal y para el tipo de datos que se quiere analizar. Y eso nos complejiza bastante a veces el tomar determinaciones sobre cómo presentar la información. Hay veces que la información se quiere desagregar al nivel máximo posible y que se quiere presentar con un lenguaje muy, muy básico, de tal forma que cualquier persona lo pueda estar a su alcance, pero también poder poner a disposición herramientas que permitan a usuarios más avanzados poderlo descargar, poderlo explorar, ¿no? Es algo que ya se está implementando, de hecho es algo que ya está ahorita en el nuevo portal de transparencia, ya existen herramientas de visualización que permiten analizar gráficas, y creo que ese es un gran esfuerzo, y a mí lo que yo pondría como compromiso en eso que acabas de decir, Alfredo, es generar una campaña de difusión, que también en la mesa de trabajo pasada, también creo que fue un punto muy importante, generar difusión de las herramientas que ya existen, porque hay veces que ya existen elementos para poder presentar información, que es muy valioso, que ya incluso el tener tus herramientas gráficas, o el tener, por ejemplo, una gráfica de barras, un mapa de puntos, un mapa de coropletas, un tree map, te permite ya tener un mejor insight de lo que quieres analizar, ¿no? Entonces creo que ese tipo de herramientas que ya existen, se les ha dado poca difusión. Entonces yo propondría generar mecanismos de difusión un poco más agresivos. Bueno, no agresivos, agresivos suena una palabra negativa, ¿no? Pero un mecanismo de difusión un poco más extenso que permita llegar a más ciudadanos y que los ciudadanos se enteren que existen ese tipo de medios, ¿no? Ahora, comentando lo que decía Alicia, también creo que es muy importante que, al menos al interior de la administración pública, generar mecanismos de coordinación más exactos, porque aquí estamos en diferentes competencias, ¿no? Si bien, por ejemplo, el presupuesto participativo es competencia del Instituto Electoral, que es un organismo autónomo, también la agencia tiene una cierta competencia para mecanismos de transparencia proactiva, para crear plataformas digitales, y la Secretaría de Administración y Finanzas tiene pues la rectoría en temas de ejercicio del presupuesto, ¿no? Entonces, si bien tenemos todos que no pisarnos las facultades que tenemos uno a otro, también tenemos que buscar la forma de poder presentar información de acuerdo al público que estamos queriendo atender. Por ejemplo, en el tema de presupuesto participativo, quiero pensar, o bueno, al menos la forma en la que está diseñada la campaña que desarrolla el Instituto Electoral, tiene un lenguaje muy ciudadano,
con la intención de que la participación sea más, de hecho hasta el propio nombre del programa de Enchula tu Colonia justamente va como muy dirigido a la ciudadanía. Sin embargo, ya la presentación de proyectos creo que es algo que requiere un lenguaje un poco más técnico, ¿no? Porque ya no podemos definir el lenguaje de un anexo técnico de una construcción de un parque con un lenguaje ciudadano, ¿no? Tiene que venir con un lenguaje ya más técnico y posteriormente la rendición de cuentas de este tipo de contratos también debe llevar un tipo de lenguaje un poco más especializado, ¿no? Entonces hay veces que tenemos que, si bien mantener la cercanía con la ciudadanía, también hay partes en las que tenemos que, cada quien de acuerdo a las competencias, presentar la información en una forma ordenada, estructurada y bien presentada. Ahora también de lo que comentaba Diana Morales, quiero aprovechar también el momento, que creo que ese punto me parece uno de los más fundamentales y yo creo que propondría, no sé qué tan viable pueda ser, que las empresas que prestan servicios en materia con presupuesto participativo tengan que estar registrados en el padrón de proveedores de la Ciudad de México. Creo que eso podría ser un buen alcance para poder tenerlas un poco más reguladas, porque sí sabemos que existe una cierta discrecionalidad en la forma de ejecutar el presupuesto participativo cuando se trata de obra pública o de adquisiciones, ¿no? Entonces, eso yo lo pondría también en la mesa como algo que podríamos empujar, porque si bien el registro del padrón de proveedores no te asegura tener un contrato con el gobierno, lo que sí nos asegura, al menos a la Secretaría de Administración y Finanzas, es que esa empresa está bien constituida, está legalmente constituida y cumple con todos los elementos necesarios para poder ser un proveedor de la ciudad. Muchísimas gracias. Daniel y luego Oscar, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a retomar el punto lo último que estaba comentando Alfredo y que también en su momento Alicia lo acercó. También un poco sobre lo que Fabián comentaba. Si bien acercar la información a las personas no nada más es la que está disponible, sino también es buscar cómo puedan ejercer este derecho a saber. Desde el instituto lo que hemos hecho ya, desde estado abierto en algunas otras y justo pensando en trámites y procesos, hemos realizado ya trabajos en generar ABCs y generar guías y entonces podría de alguna manera replicarse esto. En este caso hablando sobre los temas que mencionó Alfredo, que anoté sobre vía pública, construcción y mecanismos de denuncia, y más, o sea, lo que se acercara y se podían generar guías muy sencillas donde se dijera como paso por paso qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas, a dónde recurrir, qué es lo que tienes que llevar, por ejemplo, muy, muy sencillo. Y el mismo documento que se genere, que sea una publicación, algo, puede ser digital, puede ser también en físico, pero que tenga también los enlaces a donde puedas ir y consultar, ya sea desde la parte normativa o la parte pues, ya formal de los procedimientos o incluso los bancos de datos abiertos que existan. O sea, creo que no son acciones excluyentes, sino al contrario, estaríamos llevando la información a las personas que le están buscando y ya si necesitan profundizar o necesitan otro detalle, se puede avanzar. Entre las cosas que trabajamos para juntar este tipo de información, fue, por ejemplo, una guía de trámites para personas con discapacidad, que trabajamos en un plan de acciones que tiene un eje con personas adultas mayores. Y aquí conjuntamos diversos trámites relacionados con o sea, desde cómo obtener las placas vehiculares o cómo obtener las tarjetas de gratuidad. Y eran varios trámites que venían de instituciones diferentes que están también publicados en sus páginas, pero pues lo juntamos todo porque sabíamos, ya habíamos detectado la necesidad de que las personas que son la población objetivo de esta acción estaban buscando como todos esos trámites, ¿no? Entonces, aquí la idea fue acercarlo. También hicimos lo mismo con una guía para cambio de identidad de género, donde también se juntó información de registro civil, del INE, y ahorita no me acuerdo de qué otra, fueron 4 trámites que se conjuntaron y de la misma manera con un ABC ya de algo dentro del instituto que son las denuncias de obligaciones de transparencia. También una forma muy sencilla de cómo puedes tú denunciar que falta información. Entonces, creo yo sí podría ser un compromiso completamente factible y accionable, ABC,
sobre las materias que detectaron en el análisis por parte de Alfredo y de Alicia, y conjuntar la información que ya está disponible, pero es llevarla a un lenguaje sencillo, a un lenguaje claro, que además este es uno de los elementos que han guiado el trabajo de apertura que llevamos en el Info, con el equipo de Estado Abierto, bajo la coordinación de la Comisión Nava. Entonces podríamos trabajar para tener este ABC con independencia también de que, por otro lado, se continúe con la publicación en tiempo y forma en que se hace. Muchísimas gracias, Daniel. Oscar, por favor, y después Francisco. Hola, buenas tardes. Me voy a presentar brevemente. Me llamo Oscar y yo colaboro con una organización de la sociedad civil que se llama Codeando México. Es una organización que se dedica a temas de tecnología cívica y gobierno abierto. Recientemente nosotros acompañamos un proceso de participación ciudadana con el municipio de Monterrey, el acompañamiento técnico y el diseño del proceso. Y, por ejemplo, en Ciudad de México está Plaza Pública, que es básicamente la misma plataforma que nosotros hemos usado con Monterrey. Y mi pregunta va más en la línea de si se ha planteado en algún momento la posibilidad de que el Instituto Electoral colabore con la DIF para realizar el proceso de participación ciudadana de manera digital o híbrida. Sí, Oscar. Sí, como comentaba Fabián al inicio de la sesión y complementando, atendiendo tu pregunta, tenemos ya mesas de trabajo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México a efecto del desarrollo e implementación de estos esquemas de participación ciudadana a través de plataformas digitales. Obviamente, tanto la agencia digital como el Instituto Electoral tienen sus propias competencias, tienen sus dinámicas y tiene su impacto el tipo de participación que cada uno ejerce. Si bien la agencia ahorita únicamente está enfocada en ejercicios de participación no vinculantes, más asociados con, que sea el caso de en su momento la Glorieta de la Palma, el mismo proceso del que provienen todas las problemáticas que se presentaron para el primer plan de acción de gobierno abierto. De igual manera también se presentó ahí la elección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Este tipo de participaciones que no requieren no sé, un registro a través de tu credencial de elector y todo este tema, ya son parte de las atribuciones y los trabajos que ha estado desarrollando la agencia. Y el Instituto Electoral tiene sus propias atribuciones, tiene sus propios ejercicios de vinculación, y el trabajo que se está realizando al respecto es cómo concatenarlos, cómo hacer un trabajo conjunto entre la agencia y el Instituto Electoral para tener ejercicios más robustos en este sentido. Fabián, por favor. Bueno, Francisco, perdón, y luego Fabián. Perdón, quería complementar un poco tu respuesta, Jorge, si me permites, perfecto, Francisco, para poder cerrar el tema de Oscar. Sí, justo en las reuniones que tuvimos, ya tenemos una propuesta de lineamientos para poder homologar la plataforma de Plaza Pública con los procedimientos que tiene el Instituto Electoral. Sabemos que la Ley de Participación Ciudadana contempla diferentes tipos de métodos de participación. Unos son formales y que son vinculantes con la gobernanza de la ciudad, los cuales la agencia y la propia plataforma no está ni desarrollada ni capacitada para poderlos llevar a cabo, porque requiere validación de INE, requiere, o sea, justo métodos de participación como el plebiscito, como el referéndum, que sí cambian el modelo de gobernanza y que sí requieren un modelo formal, ¿no? Pero se tienen que instalar casillas y demás. Pero para otros modelos de participación ciudadana, como lo es la silla ciudadana, como el presupuesto participativo, consultas públicas y demás, sabemos que la plataforma sí está preparada, sí está lista. Entonces, para ello se proponen estos lineamientos. En estos lineamientos lo que se propone es utilizar o vincular la plataforma Plaza Pública con los mecanismos previstos en la Ley de Participación Ciudadana. Entonces, creo que con esto estamos en conversaciones. La verdad es que esas conversaciones están un poco detenidas por el cambio que hubo en la Dirección General de Participación Ciudadana del Instituto Electoral, pero ya los lineamientos están del lado en la parte de discusión, ¿no? Digamos, ya están en una versión preliminar. Creo que esto va a ser un elemento muy importante para fortalecer la participación.
Listo, Muchas Francisco. gracias. Adelante. Muchas gracias, Fabián. Francisco, por favor. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y todos. Buenas tardes. Nosotros en la Fundación Internacional del Movimiento Popular queremos hacer bueno, ya hicimos la propuesta en el momento oportuno dentro de la consulta ciudadana digital y queremos que obviamente esto se retome en un compromiso muy concreto, que es una reforma de Estado abierto en diversos procesos, en este caso gubernamentales, específicamente de planeación. Para garantizar una auténtica gobernanza y la democracia participativa y deliberativa, nosotros planteamos lo siguiente de forma concreta: que la planeación urbana, ambiental, territorial, metropolitana y regional de la Ciudad de México comprende un proceso democrático que incorpore estudios e investigaciones de diversas instituciones profesionales de educación superior, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, dado su carácter público, su compromiso, su acreditación y su calidad, que igualmente se incorporen dictámenes elaborados por los colegios de profesionales de la ciudad en estos procesos de planeación, así como las proposiciones planteadas por fundaciones, asociaciones civiles, pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanas, así como colectivos sociales que tengan interés en tales materias. Nos parece que este compromiso de incorporar desde los especialistas de la academia y la investigación, así como los profesionales colegiados y, por supuesto, los colectivos, asociaciones, fundaciones, las comunidades de la Ciudad de México que tengan un interés de participar. Ya sé que puede estar reconocido en la Constitución de la ciudad y la ley de planeación, pero que en el plan de gobierno abierto determinemos mecanismos específicos, indicadores y procesos concretos de cómo incorporar y cómo evaluar que realmente se esté dando esta participación. Insisto, ya no solo en entregar una propuesta, sino que se incorporen y se validen y se evalúen estudios e investigaciones de las universidades y que los colegios puedan emitir dictámenes respecto a la planeación en los ámbitos que mencioné. Y obviamente también cómo se está retomando la opinión. Agarraron a balazos, demostró que era valiente. Perdón, no sé ahí qué pasó. Bueno, en ese sentido es nuestra propuesta. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Francisco. Si me permite, Alicia. Se va a considerar tu propuesta, pero sí me gustaría comentar que en este momento se está desarrollando la consulta sobre el Plan General de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial por parte del Instituto de Planeación y Perspectiva, ¿no? Me parece que en este sentido, si bien no se está desestimando tu propuesta, es muy valioso y se va a considerar y se va también a hacer llegar a los canales atinentes. También se está desarrollando el plan de ordenamiento territorial, ahorita el proyecto. Voy a copiar el enlace, lo voy a colocar aquí en el chat para que puedas explorarlo y verlo. El Instituto de Planeación está haciendo ahorita la consulta pública y la consulta indígena para el Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Que si bien eso está muy enfocado a la propuesta que tienes, va muy enfocado a lo que es el desarrollo territorial. Mira, ya está ahí, ya lo colocó Fabián, ¿no? Para que también puedan ustedes tener ese acercamiento con el Instituto de Planeación, de manera más directa, hacerles llegar su propuesta. El instituto desarrolló su propia cédula, una cédula de participación sobre el plan. Está disponible también este proyecto de plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial tanto en Plaza Pública como en el enlace que compartió Fabián, para que tengan oportunidad de explorarlo y también meter su propuesta para la integración de este plan.
porque si el plan de acción de gobierno abierto tiene un plazo de 1 año, ¿no? Y la consecución de una propuesta como la que tú estás planteando, pues sí requiere un trabajo más fino, más legislativo, de más hondo calado, que sí requiere una prospección de mayor tiempo. Y el plan de ordenamiento territorial está planeado, si mal no recuerdo, hasta 2030, 2032. Entonces, sí sería conveniente que exploren también esa opción, que le echen un vistazo a esta consulta y pues participen de ella. No, del mismo modo, vamos a dejar aquí el enlace de Plaza Pública, en caso de que ustedes necesiten alguna información adicional o algo así al respecto, con todo gusto les apoyamos. Alicia me levantó la mano, posteriormente Alfredo, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Y justo en este sentido, bueno, por ejemplo, este es uno de las propuestas que considerábamos que teníamos que escuchar más a fondo, que también por las características que platicaba ahorita Jorge Francisco, pues bueno, tenían un poquito más de dificultad para poderse llevar a cabo. Pero creo que una parte importante que tiene esta propuesta, e igual otras que están como en el mismo sentido, que pueden vincularse, especifican o refieren a la importancia, sí, de contar con información, pero también de empezar a llevar a cabo otro tipo de procesos participativos. Entonces, creo que también, ¿por qué menciono esto? Porque es importante que, o sea, en este eje ahorita, pues la verdad, una gran parte, pues se ha tornado con lo relacionado con el presupuesto participativo, pero hay otros elementos alrededor, ¿no? Otros compromisos que pudieran estar ligados a otras formas de participación, y creo que esa es otra parte importante, u otro elemento, u otro tema que también se tendría que trabajar. Entiendo, ¿no? Como nos compartía Fabián, que es importante lograr este trabajo, esta coordinación, que sabemos que no es sencilla, sabemos que también está sujeta a lineamientos, a temporalidades, a compromisos, a agendas internas de las instituciones, ¿no? Entendemos como esas partes, pero justo creo que también a lo mejor un primer elemento de acercamiento y que revela esta intención de apertura y la necesidad también de institucionalizar sería justo esto, ¿no? A lo mejor comenzar a pensar algunas estrategias para que en ciertos procesos, como los que se han mencionado ya en las sesiones, podamos tener mayor apertura, más estos diálogos. Por ejemplo, exponía Fabián, que ya hay un acercamiento con el Instituto Electoral para poder facilitar información y los procesos mismos de el instituto, mediante también el apoyo de la agencia, pero a lo mejor en esos procesos a veces también nos está haciendo falta esta otra comunicación con los ciudadanos, porque ¿qué está pasando mucho en los compromisos? No sé si Alfredo coincide en esta parte, pero los ciudadanos dicen, no dan información, o no hay información en este y este tema. Si está la información, claro, no es una información con un lenguaje más cercano, y esto a lo mejor puede tener una forma de tratamiento si previamente a que se diseñen estas acciones o estas plataformas, te acercas con el ciudadano, ¿no? Entonces creo que a lo mejor eso también pudiera ser otro punto que pudiéramos desprender de esta mesa, y que tiene que ver con eso, empezar a diseñar algún elemento o herramienta en ese sentido que facilite más esta comunicación y participación en otros procesos. Muchísimas gracias, Alicia. Alfredo, y con eso cerramos esta ronda de intervenciones para ya pasar al siguiente punto. Alfredo, por favor. Sí, mi intervención es súper rápida, va en torno a lo que dijo amablemente Francisco. Me da mucho gusto que alguien de las personas que habían mandado sus propuestas esté aquí. Sobre todo porque como empezábamos, cuando expusimos la categorización que hicimos de las propuestas, si recuerdan, había una categoría que dijimos, ya lo dijo Alicia hace ratito, necesitamos más contacto con estas personas, rebotar la información, porque es muy específico. Sí recuerdo esa propuesta justamente de la reforma de Estado abierto, y justamente creo que, si recuerdan, también les dije, encontramos un par de procesos de incidencia. Ese sí, es un proceso de incidencia, pero de gran calado. Entonces, debido a la complejidad y amplitud, creo que en el chat ya vislumbraron, o bueno, dieron un comentario para vislumbrar un poco
lo amplísimo que podría llegar a ser, al menos como hoy está planteado el planteamiento, valga la redundancia, o como nos lo han hecho saber, porque también, o sea, lo que tenemos ahorita de información es el Google Forms que se llenó, no tenemos mucho más. Entonces, creo que necesitaremos encontrar un mecanismo para poder platicar un poquito más o tener un poquito más de insumos y en función de eso ver cómo lo canalizamos, porque de momento, así como está pensado, pues sí podría ser todavía un poquito complejo tratar de bajarlo a un proceso puntual. Pero bueno, sí, creo que para eso también estamos como grupo asesor, para tratar de encaminar algunos esfuerzos a algo que sea un poco más concreto o prestar nuestra experiencia en la medida de lo que es posible que pueda servir. Y justamente en Bio estamos acompañando un proceso de incidencia en materia de estado abierto en Quintana Roo, pero específicamente ahí sí en materia de mecanismos de participación sobre la ley de participación del Estado, ¿no? Que ya es algo como mucho más concreto, me parecía más factible, pero digo, siempre se puede platicar el asunto y qué gusto, Francisco, que está aquí y que nos pueda explicitar su proyecto, su propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Sí, sí, Francisco, ya coloqué ahí en el chat el correo electrónico de Plaza Pública. Es el mismo en el que se les hizo llegar la invitación a las mesas, los enlaces. Lo pongo nuevamente por si necesitas establecer algún contacto o algo así con el Instituto de Planeación. Te digo, la vía más segura y más próxima para tener conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y el de General de Desarrollo es a través de ese enlace del Instituto de Planeación, y eso estaría más encaminado a darle seguimiento o a atender la problemática que tú presentaste. De todos modos, nosotros la vamos a considerar y le vamos a dar tratamiento, orientarlo a las vías que requieran ser canalizadas, pero pues también sería recomendable, ¿no?, que por parte de ustedes tengan ese acercamiento y se le dé el seguimiento apropiado. Estamos a tus órdenes. Mira, también estado abierto por parte del Info, te colocó ahí el enlace, Daniel, por favor. Sí, así es, acerqué también el correo electrónico que tenemos en estado abierto del Info. También con la finalidad de también ofrecer también hacer un canal, un espacio también para facilitar el diálogo y fomentar la apertura, como hemos impulsado aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Daniel. Pues entonces ya damos el paso a la parte final, al cierre de las intervenciones. Quien desea hacer uso de la palabra podrá tener 2 minutos a modo de cierre para que podamos ya dar paso a revisar los acuerdos y hacer la votación de estos. Sí me gustaría comentar que este tipo de mesas de co-creación están diseñadas específicamente para este propósito, ¿no? Tener esta interacción entre ciudadanía, entre organizaciones sociales, entre personas expertas, para generar estos mecanismos de diálogo que permitan canalizar problemáticas, que permitan definir asuntos que son de injerencia de todos, ¿no? Esta interacción entre sociedad y gobierno es muy valiosa porque nos permite canalizar y enfocar los esfuerzos que se están desarrollando a través de la administración pública para la consecución de los objetivos de nuestras funciones, ¿no? Como bien comentaba Diana, como bien comentaba Fabián, muchos de estos canales y de estas vías de comunicación y de socialización de lo que la administración pública respecta ya existen. El tema es que se tienen que socializar, se tienen que difundir y se tienen que volver de una manera más ciudadana, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. El micrófono queda abierto. Y si no sería ese el caso, pues procederíamos a ver los acuerdos y a hacer la votación. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, levante su manita. No, pues mira, Francisco, por favor. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por la retroalimentación y la retroalimentación tan valiosa que nos permite, obviamente, a todos tener más claro la forma en la que está funcionando este gran ejercicio y la forma en la que también están funcionando las instituciones de la ciudad. Y dejaría simplemente una también propuesta de futuro y que quedara como corolario del plan de acción de gobierno abierto, para que en el siguiente ejercicio nos enfoquemos ya desde el título
y obviamente sus componentes de forma y fondo a un plan de acción de Estado abierto para que evolucionemos hacia lo que es gobierno abierto, justicia abierta, parlamento abierto, y para que vayamos impulsando entre todos, instituciones, ciudadanos, académicos, investigadores, especialistas, las reformas que requieran, ya sea las leyes o los diversos ordenamientos, para que se consolide esta visión de Estado abierto y para que en todos los portales de Internet de todas las dependencias, instituciones, órganos autónomos, alcaldías, los otros poderes, empiecen ya a existir estos micrositios denominados de Estado abierto, donde la ciudadanía pueda saber que va a dirigirse ahí para encontrar todo lo que es Estado abierto, como ustedes bien lo han dicho, en lenguajes sencillos, claros, entendibles, en formas accesibles para los ciudadanos, que puedan acceder a esta nueva modalidad, que sin duda es una modernidad y que yo creo que va a poner a la Ciudad de México muy a la vanguardia y que va a ser además un ejemplo para las demás entidades federativas. Muchísimas gracias de nuevo. Jorge, está silenciado. Muchas gracias, Francisco. Daniel, por favor, por favor. Sí, aquí respondiendo también a la inquietud de Francisco, el marco normativo de la Ciudad de México ya desde la Constitución incluye la apertura como uno de los ejes. Con base en ello, en el Instituto de Transparencia, justamente el área de la cual soy parte, cambió a incluir el tema de Estado abierto, no nada más de gobierno abierto, y dentro de las actividades que hemos impulsado desde el garante de la ciudad han sido, ya se tuvo un plan de parlamento abierto con el Congreso de la Ciudad de México, con la primera legislatura, si bien, claro, es un trabajo que se debe continuar, ya se ha hecho. Hemos también, ya ahorita estamos operando el segundo plan de acciones de Estado abierto, también derivado, y trabajado con diversas instituciones de la Ciudad de México, también algunas del orden federal nos han acompañado en estas dos ediciones, e incluso muchas organizaciones sociales y personas expertas desde la academia que nos han acompañado. Por otro lado, también estamos con el impulso en materia de justicia abierta. Desde el instituto hemos impulsado el plan por una justicia abierta con perspectiva de género, que X Justicia para las Mujeres ha sido quien ha tenido liderazgo en esto, y nos hemos sumado a estos esfuerzos también de impulsarlo. Entonces, sí hay muchas acciones, pero también la apertura no nada más ceñirla a esto, sino que la aspiración es que esta nueva forma se incluya en toda toma de decisiones, en toda institución pública en esta ciudad, en todo actor que toma decisiones. Entonces, es, digamos, como expandirlo a que cada vez sea cada vez más la forma en la que se haga, y no como algo como agregado o como extra, ¿no? Entonces, cada vez incluir mayor transparencia en la información, incluir mecanismos de participación ciudadana con verdadera incidencia, mecanismos de co-creación como es en el que estamos en este momento, lenguaje sencillo, también documentar todas las instancias y que estén a consulta, estén disponibles, y también impulsar la integridad en todos los procesos. Esos son como los 5 principios, 5 elementos desde los cuales lo hemos impulsado. Entonces, como dije hace rato, también compartí el correo de Estado abierto, entonces también hay a disposición también para que también pues, puedan también aquí acercar cosas y podamos también continuar con la discusión y el impulso de la apertura. Muchísimas gracias, Daniel. Alicia, por favor. Sí, simplemente muy rápido. También creo que otra parte importante es, pues a lo mejor para el siguiente ejercicio que tendremos similar a si pudiéramos también considerar más la integración, pues, no sé,
pues de quien está ligado más o las instituciones más ligadas, por ejemplo, con proyectos sociales, que eso es un tema que aparece, algunas otras alcaldías, ¿no? La verdad, es una muy grata sorpresa ver aquí al Instituto Electoral, creo que esto es muy bueno para el mismo eje, entonces creo que también sería simplemente ese otro punto que dejaría un poquito en puerta para ver si es posible o si se animan también estas instituciones a participar en este proceso, a lo mejor para la siguiente mesa. Sí, muchísimas gracias. Sí se va a considerar que para la segunda mesa se incorporen las instancias, las dependencias, ¿no? Que se incluyeron ahorita en el desarrollo de esta reunión. O sea, a efecto de ya, obviamente, con un trabajo previo, ¿no? De socialización de los acuerdos, de lo que se genere aquí, para que también lleguen familiarizados con el tema, pero sí es la intención. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, sino para poder pasar ya a hacer la lectura de los acuerdos. Si este no es el caso, entonces procedo a compartir pantalla para que revisemos los acuerdos y podamos discutirlos, ¿no? A efecto de que queden diseñados de manera. Listo. El primer acuerdo tal cual se transcribió así fue vincular los mecanismos de participación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y establecer coordinación con alcaldías para este tipo de procesos. No sé si gustan que se complemente o que se acote algún tipo de texto ahí, sino para dar paso al siguiente. Si quisieran complementar o algo en su escritura, en su diseño. Sí, creo que podría quedar un poco más acotado a lo que habíamos establecido de la Ley de Participación Ciudadana. Entonces creo que sería como vincular los mecanismos de participación con el Instituto Electoral y alcaldías vinculadas a las plataformas ya existentes, ¿no? Que en este caso sería Plaza Pública y la plataforma del Instituto Electoral. Y podemos poner algo así como de en apego a la Ley de Participación Ciudadana. El siguiente quedaría cómo coordinar esfuerzos entre SAF, ADIF, Info e Instituto Electoral de la Ciudad de México para publicar de manera estructurada los contratos derivados del presupuesto participativo. No sé si alguien tenga ahí alguna observación. Creo que podríamos primero explorar la ruta. Sí, yo O sea, también tener estoy de una acuerdo. mesa de trabajo y explorar la ruta antes de directamente ya coordinar los esfuerzos. Ok. ¿Cómo quedaría, Dani, por favor? Yo propondría explorar la ruta entre las instituciones. Las borraste. Sí, si quieres, regrésate para que no borres a las instituciones. Bueno, está bien. Ajá, es que las borraste. La publicación de manera estructurada de los contratos. O para impulsar la transparencia en los contratos derivados. No sé qué opinen. Por parte también de Perdón, finanzas, la DIP. ahí también hay una participación en el chat de Diana Morales. Dice que si podríamos agregar a la UACM y al IRC en instituciones académicas hay que incluir a todas. No sé si Diana Morales nos quiera platicar un poco más sobre su propuesta. Diana.
No sé si su propuesta estaba vinculada más con la parte de la planeación urbana que propuso Francisco, donde está nada más mencionada una UAM Poli. ¿Te referías a eso, Diana Morales? Bien. Ok. Entonces ponemos... También hay otra participación de Alicia. Sí, en este punto de explorar la ruta entre las instituciones, yo estoy primero, pero pues también, ¿no? Como buscar un mecanismo para informar los resultados de esa exploración o de esos primeros diálogos o pláticas, porque si no nada más queda como en un acercamiento, pero no podemos tener un mecanismo para dar seguimiento con qué pasó con ello. Entonces, yo propondría poner como algo que refiera a esto, a poder contar con alguna respuesta en específico, algún documento, algún elemento en específico sobre esta vinculación. Ok, sería generando... generando ¿qué, mecanismos de difusión de los acuerdos? Sí, o de las comunicaciones y o acuerdos. Listo. Supongo que el lenguaje de la publicación de la información sea ciudadano y genera los mecanismos de difusión de la disponibilidad de la información para hacerla asequible está como vinculado a lo que se comentaba arriba, ¿no? Al acuerdo de arriba. Nada más sería concatenarlo. Porque estábamos hablando del presupuesto participativo. O esto se tomaría como otro acuerdo. Que el lenguaje de la publicación de la información sea ciudadano y genere el mecanismo. ¿No era Jorge? Me parece. ¿Perdón? Según yo, tiene que ver con el presupuesto, pero también con con otros rubros de otros compromisos ligados a esta transparencia y demás. Ok, otro acuerdo, ¿no? Ya más en lo general, en términos de diseño y publicación de información. ¿De acuerdo? Aquí hay un detalle, estaba vinculado a eso de que las empresas que obtienen contratos del presupuesto participativo estén registrados en el padrón de proveedores de la Ciudad de México. Habría que explorar la ruta y déjame, lo hago lo más grande, Diana. Permíteme un segundito para que puedan verlo. Listo. ¿Ya se ve mejor? Ya, gracias. No te preocupes. Era otra de las propuestas, que las empresas que obtengan contratos del presupuesto participativo estén registrados en el padrón de proveedores de la Ciudad de México. Lo ponemos como explorar la viabilidad de que que sea posible. Sí, o sea, ahí sobre todo yo lo pondré también en el marco de las mesas porque debe ser obligatorio, o sea, por ley, todos los proveedores, tanto de obra como de adquisiciones, deben estar en los padrones respectivos. Entonces, yo lo pondría más en términos de la información a publicar, porque esa sí es una obligación. Nada más el tema es que no sabemos cuáles son, no está disponible la información de contratos de presupuesto participativo de manera etiquetada para saber quiénes son los proveedores y verificar que estén en el padrón. Entonces yo creo que es un tema de disponibilidad de información y lo pondría en las mesas de trabajo, porque tal cual que estén registrados en el padrón, eso es una obligación de ley. Entonces, a ver. En esto me parece importante vincular también a las alcaldías, en virtud de que ellos son quienes, como bien decía Mónica, ellos son quienes ejecutan el presupuesto participativo. Entonces, si bien ellos tienen la rectoría del procedimiento para seleccionar a la empresa que va a realizar el servicio o va a proporcionar el bien,
Creo que, pues sí, debemos de asegurarnos de que existan los mecanismos adecuados para presentar toda la información relacionada con estos procesos. Listo. Listo. Quedaría poner en disposición de la ciudadanía las herramientas necesarias para Y, transparentar la perdón, información. perdón, Jorge, tiene la mano levantada, Francisco, tal vez no lo ves porque tienes presión en pantalla, Francisco, pero por favor, sí, sí, es como estoy compartiendo pantalla, no. Sí. Muchísimas gracias. Nada más aquí donde, en el puntito de la planeación urbana, les Sí. pediría para que quede textual la planeación urbana y ambiental. Y ambiental, perfecto. Luego dice estudios. Antes de estudios podemos poner incorporando dictámenes y estudios. Democrático, incorporando Dictámenes dictámenes. Y ya la palabra estudios ahí está. Y dictámenes y estudios, perdón, dictámenes y estudios. Académicas. Ok. Ahí donde podríamos perdón. incorporar las Y era universidades. también colegios, y aquí antes de fundaciones sería colegios de profesionales. Colegios de profesionales. Gracias. Nada que agradecer. Que esto te quedaría también vinculado con lo que comentábamos, ¿no? Del Instituto de Planeación. Y también justo Diana Morales levantó la mano. Ah, ya la bajó. Diana, por favor. Perdón, sí, buenas tardes. Sí, justo para agregar lo de las escuelas públicas que dependen de la Ciudad de México, el presupuesto de la Ciudad de México, al igual que de las instituciones privadas. Ok, me comentabas en el chat que era la UACM y el IRC. Sí, el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por el perfil de las carreras que tienen. Listo. Ok, me regreso. Después de las herramientas necesarias para transparentar información, esto mediante una campaña de difusión de las herramientas ya existentes y funcionales. Me parece que esto también pues, se podría vincular con la propuesta que hacía Daniel por parte del Info, con la generación de guías como publicaciones tipo informe sobre el uso de plataformas e interpretación de datos de plataformas, ¿no? Quedaría como un solo acuerdo. Creo que el punto incluso de arriba también, ¿no, Jorge? Que el lenguaje de la publicación de la información sea ciudadano, poner a disposición de la ciudadanía herramientas, generación de guías, y me parece que sí, que los tres podrían quedar como en un acuerdo, a menos que sea uno como sea parte o ligado a otro tema. O sea, que estos tres queden vinculados. Sí, sí, bueno, más bien esos dos. El que dice que el lenguaje de la publicación de la información sea ciudadana, con el de poner a disposición de la ciudadanía las herramientas necesarias. Podemos hacer ahí una precisión de las palabras que estamos nada más utilizando, también en términos de inclusión. Cuando se hace la mención del lenguaje ciudadano, si pudiera quedar lenguaje claro y sencillo. Y también cuando se habla de ciudadanía, ciudadanizar, mejor incluir las personas. Dani, ¿dónde me...? Aquí, las personas. Listo.
bueno, ahí estaba también como un acuerdo lo de las mesas de trabajo para el desarrollo e implementación de esquemas de participación ciudadana entre el Instituto Electoral y la agencia para robustecer los modelos de gobernanza ciudadana. Me parece que no sé si alguien quiere precisar algo sobre este tema, pero me parece que es muy concreto. Ok, perfecto. Y por último, ¿no? Lo que comentaba ya, la planeación urbana y ambiental comprende un proceso Nada más en el democrático. penúltimo, Jorge, pueden poner realizar mesas de trabajo. O sea, para que quede como acción. Mesas de trabajo para el desarrollo e implementación de esquemas de participación ciudadana entre el Instituto Electoral y la agencia. Como comentaba bien Mónica, aquí pueden incorporarse también alcaldías, ¿no? Para también los procesos locales. Bueno, entonces, estos serían los acuerdos que quedarían producto de esta mesa de co-creación. En un momento voy a compartir el enlace por el chat de Menti para la votación, que por parte de organizaciones y dependencias, de las que venga más de una persona, pues únicamente se estaría emitiendo un solo voto. ¿A qué me refiero? Por parte de la agencia nada más estaría emitiéndose un voto. De la Secretaría de Finanzas, si nos acompaña alguien más, pues únicamente podría estar votando una persona. Y por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, pues también sería un voto por cada quien. En medio minuto les comparto el enlace. Voy a dejar de compartir. Y les comparto el enlace para poder hacer la votación. Ahí está el enlace en el chat, por favor, para que procedan a hacer la votación. Y voy a compartir pantalla a ver el desarrollo de esta. Obviamente la votación es secreta, no va a haber, no va a decir fulanito está votando por cada quien, por esta cosa, es totalmente secreta, es únicamente para un efecto de validación de los acuerdos. ¿Alguien tiene algún problema para poder votar o algo así? Por favor, coméntenos para poder atender este tema. Ya pueden ver la votación, el desarrollo de la votación. Medio minuto más para poder votar, para poder cerrar este tema y poder dar paso al cierre de la sesión. Jorge, actualízale porque a veces, como nos pasó en la mañana, no. Siguen cayendo y no se registran en tiempo real, pero sí. Listo. Ya pasó tiempo suficiente, nadie reportó algún problema o algún inconveniente con la generación de su voto. Entonces, con esto damos cerrado el proceso de votación y por ende a esta mesa de concreción. Les agradezco mucho su participación. Estoy muy contento, muy feliz de que se haya desarrollado de esta manera y que hayamos llegado a acuerdos de este tipo. Esta sesión, como les comentaba al inicio, quedó grabada y estará disponible en el micrositio del primer plan de acción de gobierno de la Ciudad de México.
cuyo enlace se les hará llegar por la vía en la que se les compartió el enlace para esta sesión. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muy buena Muchas tarde gracias. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.